Buenos días, bienvenido a un nuevo vídeo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer el mantenimiento del diferencial. Vamos a hacer una combinación de lo que sería el mantenimiento y a la vez también vamos a añadirlo en este explicado, ya que vamos a explicar los diferenciales, el funcionamiento del diferencial. Vamos a quitarle la carcasa y vamos a empezar, porque además tengo otra opción que va a ser también que vamos a ponerle aquí abajo, y como podéis ver en la placa del chasis, vamos a ponerle, bueno, como podéis ver, hemos recortado unas piezas de plástico a medida. La vamos a colocar aquí en la chapa esta de metal, y esta vamos a adaptar y la vamos a colocar aquí también. Con la idea de cuál es, pues que haga un poquito la chapa para que toque en esta parte primero antes de llegar a tocar todo el chasis. La idea es que esto proteja un poquito la placa de los posibles roces. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Así que vamos con ello. Para ello vamos a utilizar la llave de 2, que es esta, para ir quitando las cosas que necesitamos. Vamos a sacar el diferencial y vamos a explicar el diferencial, que es una de las partes que queremos explicar, ya que creo que muchas veces la gente no sabe exactamente el funcionamiento del diferencial. El diferencial tiene un funcionamiento bastante básico, que es que una rueda traccionada por el motor, pues como va el diferencial, hace una diferencia entre la interior y exterior y pueden girar las dos a diferente velocidad. ¿Por qué? Porque cuando uno coge una curva, una rueda que va por el exterior gira más veces que esta, que va en el interior de la curva, que gira menos porque recorre menos distancia. Entonces, para compensar eso se utiliza un diferencial. Destornillador plano. Solo un poquito. Y ya tenemos el diferencial fuera, la primera parte del diferencial. Y aquí tenemos el resto del diferencial, ¿vale? Le echamos un poquito de aceite aquí dentro. Aquí dentro tiene como una especie de mini bañera. Podéis apreciar aquí esta especie de mini bañera. Y podéis ver que aquí metimos aceite. El problema es que esto no está totalmente sellado y siempre vamos a tener un poquito de pérdida, ¿vale? De aceite aquí. Pero por lo demás no tiene ninguna importancia y va perfecto. Y de hecho volveremos a llenar un poquito más con aceite. Pero vamos a explicar el diferencial. El diferencial tiene un piñón primario. Tiene un piñón primario que es el que va, digamos, desde, en este caso desde el diferencial central, desde el motor directamente, y transmite la fuerza. Este que tenemos aquí, este que vemos aquí en el interior. Este es el piñón. Vamos a limpiar la caja del diferencial, sobre todo por fuera, para que no tengamos luego ninguna suciedad una vez que lo montemos. ¿Vale? Lo importante es que no nos entre suciedad ni entre nada que pueda provocar fricción interior, que es lo que realmente lo rompería, ¿no? Lo que dañaría el diferencial en sí. A la explicación un poquito. Si yo tengo esto así y tengo grasa, esto cuando va girando, la grasa la va apartando. ¿Veis el carril que ha hecho? Veis perfectamente que ahora mismo ya no moja. Ahora mismo es por el aceite que tiene, que está aquí entre los engranes, que cuando roza con el planetario, pero ya no tiene ningún tipo de lubricación. Para lubricar tendría que estar la grasa empujándolas hacia la corona del diferencial, si no, no lubricaría. Por eso la cuestión de utilizar aceite. Si yo aquí lleno de aceite, el aceite siempre va a tender a nivelarse y siempre va a lubricar lo que es esta zona de los dientes y siempre me va a dar una lubricación adecuada. Vamos a ir abriéndolo. Para abrirlo, igual que para cerrarlo, siempre en cruz. Quiere decir, yo aflojo uno, aflojo el otro en el lado opuesto. ¿Para desatornillar también? Para desatornillar y para apretar, porque de esta forma quitas la presión de la carcasa plástica de la misma forma que la produces. Vamos. Fijaros, ha bajado el nivel. Sí que tiene un aceite, pero ha bajado el nivel. Tenemos la corona de ataque y un planetario. Ahora os voy a explicar los planetarios. Pero primero quiero sacar aquí los satélites. Y terminamos de limpiar bien todo lo que es el diferencial, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, ¿lo podríamos desmontar y sacar todo esto? Sí. ¿No lo hago? No. Lo veo innecesario, ¿vale? Podéis ver que está lubricado, que tiene todavía algo de aceite,
y que está en perfecto estado. El diferencial está en perfecto estado y esto sería otro planetario. Entonces, bueno, podéis ver los satélites que lo estamos limpiando. Tenemos 2 arandelas en cada satélite. Lo estamos limpiando un poquito, pero tampoco nos vamos a complicar mucho en dejarlo totalmente impecable porque vamos a echarle otra vez aceite. Pero lo que sí queríamos es el concepto, que entendáis el concepto. Tenemos un planetario y los satélites. ¿Por qué se llaman así? Y esto a lo mejor os va a gustar. ¿Qué solemos tener en un planeta? Un planeta que gira sobre su propio eje, ¿verdad? ¿Y qué solemos tener como satélites? Una luna que gira alrededor y sobre su propio eje. Es así, ¿no? Pues entonces, como es ahora, tenemos, como podéis ver, aquí podéis ver el planetario que gira, ¿vale? Y estos serían los satélites. Podéis ver que de hecho cómo siguen engrasando. Según voy girando, cómo coge otra vez un poquito de aceite y eso que le acabamos de limpiar. O sea, todavía tiene lubricación, incluso estando vacío, con el aceite. Y podéis ver que esto gira, pero a la vez gira así. Entonces, esto gira y gira, ¿vale? Por eso se llama planetario, que gira sobre su propio eje, y satélites que giran en su propio eje y además en círculo alrededor de todo esto. Pues imaginaros todo el espacio hueco que tenemos aquí. Si esto lo llenamos con grasa, la grasa la expulsa y una vez que está compactada, porque la grasa se compacta y con el calor se vuelve líquida y reduce. O sea, la grasa podríamos decir que es una especie de soufflé de aceite. Está muy bien para bajas temperaturas, para engrasar puntos de bajas temperaturas, puntos fríos y de alta presión. Pero no para cosas de mucha velocidad, como puede ser un diferencial que gira. O sea, fijaros a qué velocidad están girando ahora mismo los satélites, y si es solamente a dedo, imaginaros a qué velocidad giran estos satélites cuando vamos a toda velocidad, a los 55, 65, 75, 80, lo que hagamos con nuestro coche para que coja velocidad, a qué velocidad van girando literalmente. O sea, saldría por la fuerza centrífuga totalmente disparado. Entonces es inviable utilizar una grasa en un diferencial, no tiene mucho sentido y no aporta ninguna ventaja. Vamos a llenar el aceite. En este caso utilizamos un aceite 50.000 porque entre otras cosas solamente tiene 2 satélites. Hay otros que tienen 4, 3, 4. Esta, al solamente tener 2 satélites, vamos a utilizar un aceite bastante denso, que en este caso es el de 50.000. Se recomienda de 40.000 a 80.000 en estos diferenciales, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y lo vamos a dejar reposar un poquito para que se asiente antes de que lo cerremos, ¿vale? Para que se asiente y si hay burbujas de aire, salgan las burbujas de aire. Y el llenado es un 75%. Mientras tanto, vamos a ir con otro paso. Vamos a dejar esto reposar un poquito. ¿Y estos son las barras de los brazos? Sí. Son enormes. Bueno, mientras que hemos hecho la placa, esta que hemos preparado, que ahora la enseñaremos también montada, hemos dejado reposar el aceite. De hecho, ya está bastante en su sitio. Podéis ver que el nivel ha bajado. Este es el nivel bastante adecuado de lo que sería el aceite que necesitamos. Pues ahora ya no nos queda mucho más. Nos queda volver a montar todo. Vamos a coger, bueno, aquí vamos a colocarlo. Ya tenemos el diferencial montado, freno y bien lubricado con su aceite. Esto es como tiene que ser el diferencial. Vamos a colocarlo aquí y podéis ver que no coge nada de aceite, de grasa, tiene su carril. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echarle unas gotas de 10.000 en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una pequeña bañera que podéis ver aquí, que podéis apreciar que está esto aquí. No es que sea muy grande, pero con una gota del más fluido va a ser suficiente. ¿Vale? Y esto, si no podéis ver en la imagen, cómo enseguida cubre el carril. Fijaros, ahora que lo coloco en su sitio, fijaros en el lubricante, cómo ya va lubricando. Y aunque salpique, siempre voy a tener algo de lubricante, lo suficiente para lubricar todo lo que es la corona y el piñón. Estoy lubricando las dos cosas. Y como esta lubricación, aunque salpique y se vaya a otras partes de la pared, siempre volverá a caer a lo que es el cárter. Es mínimo, pero es suficiente para que lubrique. Lo único que al no estar sellado tendremos que revisarlo de vez en cuando
Y también podríamos añadirle algo de grasa en esta zona para así evitar que el aceite se nos vaya fuera de esta zona y se nos quede acumulado aquí. Pero bueno, eso es un poquito relativo. Pues ya tenemos esto hecho, así que ya podemos proceder al montaje. Fijaros los pines que atraviesan aquí los ejes, el tamaño que tienen y qué aspecto tienen. Bueno, aplicación de grasa de litio. ¿Dónde aplicamos la grasa? En el eje. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene mucho movimiento. El eje este no tiene tanto giro. Y ya me está quedando poca grasa. Para que os hagáis una idea, la cantidad que habré gastado en los diferenciales. ¿Vale? Le ponemos un poquito, lo esparcimos. No ha de ser una cosa bárbara, ¿vale? Lo único bueno es que aquí apenas me va a entrar polvo, con lo cual la grasa aquí no tiene mucho problema, ya que esto está bastante cerrado. Y lo introducimos en el brazo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que lubrica la fricción con el plástico. De esta forma el plástico no coge temperatura y no va a durar más tiempo el brazo antes de quedar, digamos, tocado. Vamos a introducir la parte trasera, así. En el otro lado hacemos lo mismo, una gota más del 10.000 aquí abajo, justo aquí, para que vaya un poquito sobrado. Prefiero que pierda un poquito, ¿vale? Os lo digo así, prefiero que pierda un poquito de aceite por entre lo que sería la tapa, la cubierta de la tapa. Prefiero que pierda un poquito por aquí a quedarnos justo de lubricación. Que ha sido sobre el diferencial, de cómo hemos hecho el mantenimiento de un diferencial de estos. Ya funciona otra vez correctamente. Ya tenemos cierta sensación de freno con el aceite de 50.000 CST. Y de paso, bueno, hemos aprovechado a limpiar un poquito todo lo que se ha podido. Aprovechamos siempre a eliminar polvo. Pero vamos, que tampoco, como le vamos a volver a meter caña seguramente estos próximos días, tampoco nos vamos a matar con ello. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita, compartir nuestros vídeos para que los siga viendo más gente y que se entere de cómo funciona un diferencial, de lo que hace y de todo este tipo de cosas. Y bueno, un saludito y hasta la próxima. Adiós.